Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Estamos hablando de señales antes del fin, con esto por el asunto de todas las cosas que se nos han venido a raíz de la pandemia y el montón de teorías de conspiración, ¿verdad? Que supuestamente ahí están saliendo en las redes sociales y en internet y muchísimo más. Ahora que viene el asunto del código QR que nos van a pedir para entrar a establecimientos, para poder comprar, etcétera, todas esas cosas. Lo primero que les dijimos hoy a 18, no se preocupen, no se estresen, esto no es la marca de la bestia, no tiene que ver con la marca de la bestia, pero sí es un preámbulo y hablamos que todo esto es preparando pues el escenario y el camino. Hablamos de que nunca habíamos tenido la tecnología que tenemos ahora como para que podamos hacer estas cosas tan extrañas y tan raras, ¿verdad? Como que uno llegue, por ejemplo, y usted está viendo un programa de televisión y en el programa salga un código QR ahí en la esquina de la pantalla y entonces usted agarre su teléfono, le ponga la cámara ahí solamente a la pantalla de la televisión y entonces ya le salga toda la información del programa que usted está viendo. Cosas que tienen que ver con la serie que esté viendo, lo que sea. Etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas más. Hablamos de que hasta ahora nosotros no habíamos vivido el asunto de videollamadas, poder hacer llamadas grupales donde estén unos aquí, otros por allá y todos estemos como si estuviéramos en el mismo lugar y es bonito, ¿verdad? O las reuniones que podemos tener a través de Zoom, ¿verdad? Donde podemos tener, hace unos días estuve en una reunión de Zoom donde habían por lo menos 200 personas en la misma reunión. Ahí estábamos todos escuchando lo mismo y compartiendo, orando. Me pidieron que orara porque por eso fue el asunto y entonces saber que uno está conectándose con tantas personas en todo lado, ¿verdad? También eso, no solamente aquí sino en otros países. Las transmisiones que hacemos en vivo a través de Facebook, que eso también es una maravilla. Ya no necesitamos antenas ni aparatos especiales. Con solo el teléfono y una red social ya salimos y todo el mundo nos ve. Y ahora tal vez vamos a tocar parte de eso, porque nunca nos imaginábamos o nos imaginamos de que cuando el anticristo ponga una imagen en el templo de Dios en Jerusalén, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y ponga una imagen y el falso profeta haga que todos los habitantes de la tierra adoren esa imagen, quizás tenga que ver con esto que estamos viviendo ahora. Que todos por internet estén, la iglesia no, el mundo entero esté conectado viendo esas cosas y de una forma u otra haya control también, porque también hasta eso uno no sabe, pero usted le mandan cosas que usted dice, pero ¿por qué? Hace unos días no sé qué fue lo que pasó, alguien me mandó alguna cosa y al rato ya me estaba saliendo algo relacionado, porque estas cuestiones, el algoritmo sabe lo que usted quiere comprar, lo que a usted le interesa, los videos que usted ve, las cosas que hay, bueno, todo eso, ya entonces se lo mandan, se lo recomiendan y hasta se lo venden, todo por los teléfonos. Y todos, o la mayoría, tenemos teléfonos inteligentes ahora. Ya un teléfono que no es inteligente ya es tonto, ya eso no funciona. Bueno, entonces estuvimos compartiendo algunas cositas hoy 18 y voy a meterlos en ese contexto. Primero hablamos de que va a darse en algún momento
no sé si es en nuestra época, no sé si es en nuestra era o en nuestra generación, digámoslo generación, usemos un término bíblico, que vamos a ver o vamos a experimentar el tiempo o vamos a vivir en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. No sé, no sabemos, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque tienen que darse muchas señales para saber que viene o que estamos en ese tiempo. Y aunque vemos tantas cosas, todavía hay cosas que no estamos viendo, como para decir, sí, estamos viviendo la última generación o la generación de la venida de Cristo. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos con sus discípulos, se le acercaron aparte 3 de sus discípulos y le preguntaron: Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen una pregunta en 2. Tu venida es ¿cuándo vas a venir por tu iglesia? Y le dicen, y el fin del siglo es como decir el fin del mundo, el fin de la edad. Tenía que ver, esa expresión tenía que ver con juicio, el juicio de Dios, pero no el juicio en un trono, donde el juicio ante el trono blanco de Apocalipsis 20, no es ese, el juicio de traer retribución, traer castigo, traer su ira sobre el mundo que no lo reconoció a Él como su Señor. A eso se refería en el fin del siglo. Entonces, por esa palabra y por otras entendemos que su venida y el día del castigo están ligados, mutuamente ligados, están unidos, no se pueden separar. Y Jesús nos lo enseñó en ese mismo pasaje en Mateo 24, porque les dijo, bueno, les voy a dar señales, me las están pidiendo, se las voy a dar. Y empieza Él a decir señales. Las primeras señales que habló Jesús en Mateo 24 le llamó Él principio de dolores. Y luego, a partir del versículo 15, empieza a hablar ya de los dolores de parto. Y le llama Él a eso gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, desde que hay gente en el mundo. El asunto es que mientras está hablando esas cosas, se las está hablando a sus discípulos que les va a encargar transmitirle eso a todos los demás y a todas las demás generaciones. Todo lo que Él habló ahí proféticamente en el Monte de los Olivos, se los encargó: vayan, prediquen el Evangelio enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Mateo 24, Lucas capítulo 21 y también Marcos capítulo 13, incluidos en los 3 evangelios, dice casi lo mismo, unos más específicos que otros. Lo que quiero decirles con esto es que Mateo 24 y cualquier otro pasaje de los evangelios que hablen de las señales antes del fin son para la iglesia de Cristo. No le crean al que les diga que no, porque eso es una mentira que la gente ha inventado. Eso es un invento, eso no está en la Biblia. Jesús se lo dijo a sus discípulos, a sus seguidores, para que se lo transmitieran a otros. Cuando leímos en 1 Tesalonicenses hace 8 días, lo primero que dice el apóstol Pablo es: pero les digo esto en palabra del Señor, o sea, según lo que habló el Señor. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13. O sea, lo que les voy a decir es lo que dijo Jesús. Entonces, cuando Jesús habla de todas esas señales, le habla a la iglesia, porque es que algunos, como les he dicho, inventaron que eso no es para la iglesia, que es para Israel, que es para los incrédulos. No tiene ni sentido, ni pie ni cabeza lo que se dice, porque nunca el pasaje dice eso. De hecho, cuando Jesús va a empezar a hablar estas cosas, estuvo en Mateo capítulo 23 hablándole a los fariseos y a los escribas, y les habló fuerte. Escribas y fariseos hipócritas, y les dice un montón de cosas. Luego de que les habla a ellos, se va con sus discípulos a Monte de los Olivos. Solo, aparte con ellos, les dice las cosas que van a pasar, porque eso es lo que a ellos les interesa. A la iglesia, a nosotros. Rechace esas palabras que digan que esos pasajes no son para nosotros. Entonces, hay varias señales, pero no las quise sacar directamente de Mateo, aunque o de Lucas o de otro evangelio, sino que
nos fuimos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, después de que se habla en 1 Tesalonicenses acerca del arrebatamiento, la Biblia nos enseña que el arrebatamiento, Pablo le llama en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, le llama la venida del Señor al arrebatamiento de su iglesia. Arrebatamiento de su iglesia es cuando Él venga a llevarnos, que venga a las nubes y nos venga a sacar, nos transforme, resucite a los muertos y nos lleve. Eso es la venida. Para que no le haga caso a las falsas enseñanzas, doctrinas que dicen que la venida de Cristo es otra cosa. No, la Biblia lo enseña literal. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leerlo. La pastora no lo va a poner ahí porque necesito leerlo completo para retomar lo de 18. A ver si acaso terminamos. Dice así, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿la qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él explica aquí, y nuestra reunión con Él, la venida de nuestro Señor Jesucristo es nuestra reunión con Él, no es otra cosa, no es Armagedón, no es cuando Jesús venga en un caballo blanco montado ahí con todos sus santos ángeles, eso no es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice la Biblia de la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que llaman el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice, con respecto a eso, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vea que ahora le llama el día del Señor. Primero dijo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el día del Señor, igual a lo de que le preguntaron sus discípulos. Dinos, ¿cuándo será tu venida, el día de tu venida y del fin? Eso es. El día del Señor es lo que se conoce así desde el Antiguo Testamento como ese día de juicio donde Dios va a venir a traer juicio sobre este mundo, fuego. Ya no va a traer diluvio, va a traer fuego. Jesús lo dijo, como en los días de Lot. Mandó a sus ángeles para sacar a Lot y a su familia y luego llovió fuego del cielo. Eso mismo va a pasar. Entonces sigue diciendo, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. El punto es que andaba un rumor en Tesalónica diciendo, ya viene Cristo, ya viene el día de juicio, ya viene por nosotros. Vea que dice, el día del Señor está cerca. Y entonces él dice, no, todavía no, que nadie los engañe. Voy a decirles algunas señales que tenemos que ver. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía. Y ya predicamos de eso. Busque la predicación en YouTube. Apostasía es renunciar a la fe, unos a otros se odiarán, el amor de muchos se enfriará, etcétera. Todo eso que usted lo lee en Mateo capítulo 24. Y entonces dice, vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esa es la segunda señal, digámoslo así. Se va a manifestar el hombre de pecado, es el anticristo, se tiene que manifestar. Ustedes y yo lo vamos a ver si estamos vivos o si es en esta generación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No hay otra. El que diga que usted no va a ver al anticristo es simplemente estar arrancándole esta página a la Biblia y no se le debe quitar a la Biblia. Si no le cae juicio al que le quita. Aquí dice que se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Oiga, esa es una de las señales. Se va a levantar contra todo lo que tiene que ver con Dios. Si vemos en este tiempo que gente no quiere nada con Dios, etcétera, pues en la generación del anticristo, cuando él tome control, se va a manifestar de esa forma. Se acabarán los cultos, ya no podremos estar así reunidos, no se puede. Se va a levantar contra una dictadura mundial. Adolfo Hitler y su Tercer Reich será una fábula comparado a lo que va a pasar. Jesús lo dijo, habrá una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá, nunca. Y entonces dice
El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta eso, una de las señales que vamos a ver es que tiene que ser reconstruido el templo de Dios en Jerusalén, porque para que se siente el anticristo en el templo de Dios tiene que haber templo. Y no solo eso, vamos a ver esa manifestación también, esta señal que es que se va a hacer pasar por Dios descaradamente. Adórenme. Pondrá una imagen que ahorita vamos a leerlo. Otra de las cosas sigue más adelante. Vamos a seguir leyendo 2 de Tesalonicenses. Llegué hasta el versículo 4. Vamos a ver. Dice el 5. ¿No os acordáis que todavía... ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No nos acordamos, que no lo dice. Ellos sí se acordaban, pero nosotros no. Pablo no nos lo dijo a nosotros. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando de la manifestación del anticristo. Algo lo está deteniendo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. No vamos a entrar en esos detalles, eso es otro tema. ¿Quién está deteniendo la manifestación del anticristo? Solo quiero que sigamos leyendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Oiga lo que va a pasar cuando este anticristo aparezca. Va a venir por obra de Satanás, por supuesto porque Dios se lo permite, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo espero que aquí no exista o no haya ninguno que no haya creído, porque si no va a caer en ese engaño de iniquidad que habla aquí, por no haber recibido el amor de la verdad. Entonces, una de las señales que yo puse aquí, creo que como la número 6, es que este hombre, el anticristo, vendrá con gran poder haciendo señales y prodigios mentirosos, falsos milagros. Esa es otra de las cosas que se van a dar. No lo digo yo, lo estamos leyendo, hermanos. No vendrá sin que antes venga esto y esto. Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús. Pero les voy a dar señales para que vayan sabiendo, para que lean los tiempos, para que vean si está cerca o no está cerca, porque eso es lo que pasaba con los tesalonicenses, creían que ya era. Entonces todas estas cosas que nosotros estamos viendo nos sirven para leer. Jesús dijo, cuando ven la higuera que ya sus hojas están tiernas, entonces ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo, cuando vean estas cosas, sabed que está a las puertas la venida de Cristo. Todavía no. Sí vendrá, pero todavía no. Por ahí tenía una predicación yo de eso, así se llamaba. En Mateo 24:23 dice, entonces si algunos dijere, dice Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Qué pocos. Levante la mano, a ver, los discípulos del Señor. Bueno, Jesús hablándole a sus discípulos les dijo, entonces si alguno les dijere a ustedes, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos. Ya sabemos entonces que no solo uno, sino varios. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo me quedo aquí con que los escogidos no van a ser engañados. Si fuere posible, los engañaría. Pero si usted es uno de esos escogidos del Señor, que es su discípulo y que lo sigue y que va con Él donde quiera que vaya, pues no va a ser engañado. Pero cuídense
dijo Jesús mismo, palabras de Jesús literales salieron de su boca. Apocalipsis capítulo 13, y aquí es donde quería que llegáramos, no vamos a leer todo el capítulo 13, pero versículo 11 en adelante. Todo el capítulo 13 habla de ese tema, de lo que estamos hablando aquí, de las señales, del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. La tribulación son los principios de dolores, hablando de una mujer que va a dar a luz y que entonces empieza ya con las contracciones. Y entonces empieza ya en las contracciones y empieza a dilatar, etcétera. Todo eso son principios de dolores. Luego viene, Jesús lo compara ya con dolores de parto, que es ya lo que él le llama gran tribulación. Entonces dice, versículo 11 de Apocalipsis 13, aquí está la paciencia, es el final del 12. Dice, el 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón antes está hablando de Satanás, hablaba como el diablo, es otra bestia, no es el anticristo. Es otra bestia, es otro personaje. Y dice que este personaje ejerce, versículo 12, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La primera bestia es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada, y no quiero entrar en esos detalles también, pero habrá un gran prodigio que va a ser, resucitará al anticristo, porque el anticristo va a morir y él, el falso profeta, lo resucitará. Vea lo que sigue diciendo. Aquí donde dice cuya herida mortal fue sanada, es que versículos anteriores dice que recibirá una herida en su cabeza. Versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como Elías, como los profetas. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Me gusta ese se le ha permitido hacer, porque el que se lo ha permitido hacer es Dios, el Padre. Nada hará si no es que Dios se lo permite. Que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ve? Resucitó. Lo resucitó. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Yo no sé, pero lo que yo veo aquí en este monitor son imágenes. Y yo lo que veo en mi celular son imágenes. Y yo no sé si será que así va a tener control sobre todo aquel que no quiera adorarlo o adorarla. Digo yo. Puede ser, ¿verdad? No diga a nadie que yo aseguré que así va a ser, pero puede ser. Ok, y dice el 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Siempre pensamos que era un chip, pues no hace falta ni chip, es una marca, un tatuaje. De por sí que la persona que no lo tenga no va a poder ni comprar ni vender, dice aquí, y que ninguno pudiese comprar, versículo 17, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Igual que ahora, si no tenemos el código QR impreso o en el celular, no vamos a poder comprar o entrar a un establecimiento, etcétera, y cosas así. Pues parece que si es un código QR o una cosa parecida, puede ser un tatuaje, simplemente en la mano o en la frente. Ahora, si yo soy un hijo de Dios y he visto y he leído las señales y sé que ya es el tiempo y que está pasando esto que dice aquí, vamos a verlo, sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, controlando el mundo entero. Yo no voy a permitir que me pongan simplemente va a ser, entre comillas, voluntario porque
si me lo pongo, yo decido si me lo pongo o no me lo pongo. Si no me lo pongo, entonces no voy a poder comprar ni vender. Pero yo sé que si yo me lo pongo, tengo que renunciar a Cristo, voy a renunciar a Cristo porque voy a ser propiedad del enemigo. Bueno, va a haber cierta presión como la que hay ahora para ponerse la vacuna. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora con la población? Está presionando para que todos nos vacunemos, porque hay unas personas que no quieren vacunarse, pero esto es un asunto de salud pública, necesitamos que todos nos vacunemos. Aquí ya no va a ser así. Bueno, señales son esas, cosas, por lo menos algunas que he mencionado, pero habrán otras señales mayores, y estas son inequívocas, que pasarán el día que Cristo venga por nosotros. Que Cristo venga por nosotros. Jesús dijo, yo no sé el día, mientras estaba aquí en la tierra como hombre, a Jesús se le había limitado esa información. Él dijo, solo el Padre lo sabe, ni el Hijo, ni los santos ángeles lo saben. Por supuesto, ya Jesús glorificado y sentado a la diestra del Padre, todo lo sabe. Ya sabe, por supuesto, cuándo va a ser el día de su venida. Pero dijo, yo no les puedo dar el día, ni la hora, pero voy a soplarles. Eso es, les voy a dar lo que decíamos nosotros cuando estábamos en el colegio, por lo menos allá en Cartago, les llamaba un forro al acordeón, que sacaba uno en los exámenes. Yo sacaba de eso. No me había convertido, ¿verdad? No era creyente. Pues yo les voy a dar un acordeón, dice el Señor, un forro, decíamos nosotros allá en Cartago, así se le llamaba. Todo esto que les estoy hablando les va a decir que ya voy a aparecer en los cielos por ustedes, por la iglesia. Entonces, estas señales cósmicas que van a aparecer en los cielos, ya van a ser, ya no hay quite. Ese día viene Cristo. Aparecen desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 13, lo van a tener aquí. No se pongan a buscar uno en la Biblia porque vamos a tener varios versículos, entonces yo quiero que se concentren. Dice, Isaías capítulo 13, voy a leer solo el 9 y el 11. Mire lo que dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira. Porque ellos cuando le dicen a Jesús, dignos, ¿cuándo será el día de tu venida y del fin del siglo? Es porque ellos habían leído estas cosas y sabían que iba a venir un día terrible para el mundo. Le llama a la Biblia día de Jehová, día del Señor, el día de Dios. Y en el Nuevo Testamento le llama el día de Jesucristo. Entonces dice, he aquí, dice Jehová, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿A quiénes? A los pecadores, no a la iglesia. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Señales cósmicas. Las estrellas no tendrán luz. ¿Por qué? Porque el sol se oscurecerá, la luna no va a resplandecer porque el sol se oscurecerá. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ese es el propósito de ese día de juicio, el día del Señor. Estas señales nos anunciarán que Jesús viene. ¿Por qué dice eso usted, pastor? Ya lo van a ver. Joel capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Así va a pasar cuando Cristo venga. Joel capítulo 2, versículo 30 y 32, que por cierto lo menciona Pedro en Hechos capítulo 2, y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este antes me gusta porque ya nos da más luz. Esto va a pasar antes de la ira,
antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y dice el 2, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El día que veamos estas cosas, primero Jesús saca a su iglesia y luego derrama este juicio o esta ira sobre el mundo entero, como sacó a Lot y a su familia de Sodoma y después hizo llover fuego y azufre, como salvó a Noé y a su familia en el arca y luego hizo que viniera el diluvio. Pero en medio del asunto es que viene el Señor. Bueno, voy con otro pasaje, Amós capítulo 5, versículos 18 y 20. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Otra vez, las mismas señales, oscuridad, no habrá resplandor. Amós capítulo 8, del 9 al 10 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Vea qué lindo, aquí todavía arroja más luz, es que la palabra es así. Dice Jesús, le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra de Dios, las escrituras, porque les parece que ahí está la vida eterna, pero no vienen a mí para tener vida eterna. Cuando vamos a las escrituras nos da luz sobre cosas. Este versículo me está diciendo que el sol se pondrá a mediodía. ¿A mediodía de a dónde? Porque si estamos a mediodía aquí, en otra parte del planeta no está a mediodía, está en oscuridad. Si usted cree que la Tierra es redonda, ¿verdad? No vaya a ser de los que creen que la Tierra es plana. No me salga con eso, porque ahí sí es cierto que me pongo a llorar. Ok. ¿A dónde es el centro de los acontecimientos de que habla Jesús en Mateo 24? Jerusalén, Israel. Entonces podemos saber o pensar que en el mediodía en Jerusalén el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas, hablando de meteoros, caerán del cielo. Entonces sabemos que así como Jesús cuando estaba en la cruz y murió, a mediodía murió el Señor. Murió a las 3 de la tarde de nosotros, pero desde mediodía, dice la Biblia, se oscureció, todo se puso en tinieblas, oscuro, tanto que se asustaban, ¿verdad? Y luego terremoto, se vino un fuerte terremoto, etcétera, todo eso, pero pasó a mediodía. Acontecerá que aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubrirá de tiniebla la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. ¿Eso para quiénes? Para los que no conocen al Señor, para los pecadores, para los que no creyeron en Cristo. Ahora sí voy a Mateo, capítulo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente, dice Jesús, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo me pregunto, bueno, Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Si a Jesús se le había limitado como hombre varias cosas o varios conocimientos, digámoslo así, como el día de la venida, puede ser incluso que Jesús supiera estas cosas que acaba de decir porque leyó los pasajes que acabamos de leer en Isaías, en Amós, en Joel, porque él escudriñaba las escrituras. Por supuesto tenía más revelación que ustedes y yo.
no tenía pecado, no estaba destituido de la gloria de Dios. El Señor le hablaba como si nada. Tenía una relación como la que tenía Adán con Dios en el Edén. Conversaban como si nada, no había ningún estorbo. Entonces Jesús sabía lo que había dicho Isaías, sabía que lo que había dicho Joel, que lo que había dicho Amós, que lo que habían dicho los profetas era así. Y entonces sabía y le respondió a sus discípulos aquí en este pasaje la pregunta que le hicieron: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida y del fin? Y ahora viene hablándoles de las señales inequívocas, las señales en los cielos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pastor, y esto es el arrebatamiento de la iglesia, porque a mí me enseñaron otra cosa. Sí, es el arrebatamiento. Mire lo que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y todavía les dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, le dice a sus discípulos. No, le dicen para que Israel sepa, esto no es para Israel, esto es para los cristianos. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que hemos hablado, desde hoy 18 hasta hoy. Especialmente estas: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Cuando vean estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y me gusta más como lo dice Lucas, póngale atención, capítulo 21 de Lucas. Entonces habrá señales, dice Jesús, en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cuando habla de los hombres y las tribus y las gentes que tienen temor, está hablando de los que no conocen a Cristo. Mire que hace el contraste. Sigue diciendo: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, les dice a ellos, todas estas cosas: erguíos y levantad vuestra cabeza. Agarre el celular y llame a su hermano, llame a su mamá, llame a su papá y dígale: ¿estás viendo lo que yo estoy viendo en los cielos? Cristo ya viene por nosotros. Bueno, si le va a dar un aplauso, déselo fuerte. Nada se va a esconder. El cuento de que el arrebatamiento va a ser secreto, eso es imposible, hermanos. Jesús está diciendo que todo el mundo va a ver cuando aparezca en los cielos. Como el relámpago que refulgura de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice aquí él que lo verán, que viene en una nube con gran poder y gran gloria. Todo el mundo lo va a ver, y va a ver cuando el Señor entonces, dice aquí, voy a leerlo, no lo leí completo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención es, hablando, y lo habla otras partes de la Biblia, cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Vuestra redención, dice el apóstol, Jesús mismo aquí, en Mateo, cuando escribe esto, según las palabras de Jesús. Vuestra redención está cerca. Ese día también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios, porque saben que ya vengo para llevármelos, porque van para el reino de los cielos, porque vamos todos juntos para allá. El que diga que tus versículos no son para la iglesia está negando, no sé, una de las partes más importantes de la Biblia, y está negando las palabras mismas de Jesús habladas a su iglesia. Les digo esto porque una doctrina falsa se metió en la iglesia de Cristo,
Desde hace unos, voy a decir, desde más o menos 1830 para acá entró esta falsa doctrina en la iglesia, de que Mateo y los evangelios no son para nosotros. Eso es mentira del diablo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién inventó eso? ¿De dónde lo sacaron? Si está tan claro en la palabra de Dios. Marcos capítulo 13 lo dice también. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Otra vez, de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también otra vez, vosotros, mis discípulos, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ven, que vamos a saber el día cuando empiecen a suceder estas cosas. Porque cuando van a suceder estas cosas, no es que van a pasar, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, y empiecen a caer meteoros en la tierra. No es que de ahí van a pasar 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 2 años y todavía no. Ese día va a pasar. El Señor se llevará a su iglesia, a su esposa, y luego derramará su juicio, su ira sobre el mundo que no lo conoció, que no quiso conocerlo, que no quiso recibirlo. Apocalipsis capítulo 6, creo que con este pasaje termino. Capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. La iglesia va a ser arrebatada en el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Quién fue que vio estas cosas? Juan. Al mismo Juan que Jesús le habló en el monte de los Olivos, diciéndole las señales antes del fin. ¿Quién fue el que las relató en Mateo y en Lucas y en Marcos? El mismo Jesús. ¿Quién está diciéndole ahora estas cosas a Juan para que escriba? El mismo Jesús. No se va a contradecir. Jesús aquí en Apocalipsis 6 está diciendo que en el sexto sello, dice, el sol se puso negro como tela de luto, de silicio, de luto, dicen otras versiones, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mire la expresión de la gente. Cuando vean a Jesús venir en las nubes con poder y gran gloria, ellos van a saber que a partir de ahí el día de la ira de Dios se va a manifestar. Entonces, entendemos que hasta el sexto sello la ira de Dios no se ha manifestado en la tierra. Los otros sellos no eran la ira de Dios, era tribulación y gran tribulación. ¿Qué la iglesia va a pasar? Jesús de por sí que lo profetizó así. Apocalipsis 7 ya es terminando este capítulo 6, ahí termina, empieza el 7, menciona que el Señor va a sellar a 144,000 judíos, y después aparece la iglesia en el cielo, porque fue arrebatada en el sexto sello. Y con esto termino. Después de esto miré, le voy a pedir que se ponga de pie. Después de esto miré, ya Juan, vean, hágase la idea, Juan está en el cielo, viendo las cosas que están pasando. Y entonces dice Juan, después de esto miré, después de esto ¿qué? Que fueron sellados 144,000 y todo lo que había pasado en el sexto sello, etc. Miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Qué lindo es esto. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Por qué se extraña Juan? ¿O por qué se sorprende Juan de esta gran multitud y eso? Juan fue llevado al cielo para que viera estas cosas, pero todavía no había visto esta gran multitud. ¿Por qué se sorprende Juan? Porque todavía no estaba ahí. Vienen llegando, acaban de ser arrebatados, y entonces Él los ve a todos nosotros después del arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitaron primero, y los que estemos vivos seremos transformados para ser recibidos por el Señor en el aire. Y entonces llegaremos al cielo y estaremos con ropas blancas, con palmas en las manos, como dice aquí, y vamos a hacer algo lindo. El 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué pertenece? La salvación. Porque acaban estos que van llegando, nosotros, porque ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, vamos a estar ahí. Yo espero eso. Y entonces estos clamaban a gran voz diciendo: la salvación, se acaba de consumar la salvación de todos nosotros, porque en esperanza fuimos salvos, dice el apóstol Pablo, pero hasta que no recibamos la redención de nuestro cuerpo y sea glorificado, ahí la redención no se completará hasta que seamos arrebatados y ser llevados a los cielos. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces viene uno de los ancianos que están ahí, 24 ancianos que están en el cielo, y entonces va a probar a Juan. Le va a hacer una pregunta retórica. Es que él le hace la pregunta, pero él sabe la respuesta. Entonces uno de los ancianos le habló diciendo, me dice Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Se da cuenta que vienen llegando? ¿Quiénes son? Juan, ¿usted sabe quiénes son esos? Y entonces Juan dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. O sea, no estoy muy seguro, pero dígame usted, ¿verdad? Tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Qué lindo. Esta es la iglesia de Cristo. La gente que dice que la iglesia no va a pasar por gran tribulación, tienen que decir que entonces esto es otro rapto que vino después de que la iglesia ya había sido arrebatada. Eso es lo que inventan. Pero no, hay solo un arrebatamiento en Apocalipsis. Está aquí, es este. Cuando la iglesia es sacada del tiempo difícil que va a haber aquí. Nunca se prometió que la iglesia no iba a sufrir. De hecho, la iglesia ha sufrido toda la historia. Solo nosotros no, aquí en Occidente. Pero en este momento tenemos muchos hermanos y hermanas en Cristo que ahorita mismo deben estar muriendo por causa de Cristo en otras latitudes. ¿Ustedes lo saben? Porque Jesús dijo: vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de dificultad, habrá gente, los llevará ante concilios, los acusarán, los maltratarán. Jesús mismo nos dio su ejemplo, muriendo Él por la verdad. Así como yo muero, van a morir muchos de ustedes. Esteban murió apedreado. ¿Fue que Dios no tuvo misericordia o que Dios fue malo? No, es que
Eso le pasa a los cristianos. Santiago murió, en la Biblia lo dice, a filo de espada. Y así la historia sigue hablándonos de los creyentes, de los cristianos. Muchos murieron en el Coliseo romano y cientos en el tiempo de la Inquisición, miles, millones, por causa de Cristo. Pero otro evangelio dice que no vamos a pasar esas cosas. Un evangelio diferente, acomodadizo, suave, de engaño, para que el mundo, para que la iglesia no esté apercibida. Esa es la iglesia que la va a tomar como Jesús la va a tomar como ladrón en la noche. Pero por nosotros no viene como ladrón en la noche, porque si usted está viendo todas las señales, va a ser como el dueño de la casa, que va a estar esperando que llegue el ladrón. Va a estar listo. Eso quiso decir Jesús. Si usted es parte de los que ven las señales, sabrá a qué hora va a ser su venida. Amén.